¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el primer video de solución de triángulos rectángulos y antes de empezar a ver solución de triángulos rectángulos, pues vamos a recordar lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado más largo o el lado opuesto del ángulo recto se llama hipotenusa. Y vamos a recordar el teorema de Pitágoras, un teorema muy importante para la trigonometría, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa parte es muy importante. Ahora, también vamos a recordar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son, como dice su nombre, son razones, son cocientes de los lados de un triángulo rectángulo. Esos son seno, coseno y tangente, esas son las tres más importantes, y las recíprocas, que son cotangente, secante y cosecante. Son las razones de triángulos rectángulos porque dividen un lado de un triángulo rectángulo entre otro. En este caso, vamos a elegir un ángulo, que en este caso está ejemplificado el ángulo alfa, y de alfa, este cateto se llama cateto opuesto porque está del otro lado del ángulo. Y el cateto adyacente se llama así porque está pegadito al ángulo. Entonces este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente de alfa. Si yo tomara el otro ángulo, el ángulo complementario a alfa, entonces el cateto opuesto sería la base de este triángulo y el cateto adyacente sería la altura de este triángulo. La hipotenusa, esa no cambia, esa siempre es el lado opuesto del ángulo recto, que siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de un ángulo se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno como el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas tres son por mucho las más importantes. Las otras tres son, digamos, las mismas, pero las recíprocas. La cotangente es la recíproca de la tangente, la secante es la recíproca del coseno y la cosecante es la recíproca del seno. Hay una forma muy rápida de recordar, una mnemotecnia muy facilita para recordar las razones trigonométricas, que es coca, coca, hip, hip, y así nosotros podemos recordar fácilmente el orden de seno, coseno y tangente. Y pues bueno, resolver un triángulo rectángulo significa conocer todos los elementos, tanto lados como ángulos, de ese mismo triángulo. Entonces para eso vamos a apoyarnos del teorema de Pitágoras, de las razones trigonométricas, y vamos a recordar que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre suman 90 grados. Y vamos a tomar este como ejemplo. Dice, ¿qué longitud de cable de retén se necesita para formar un tirante desde lo alto de un poste telefónico de 12 metros hasta una estaca clavada en el suelo a 8 metros de la base del poste? ¿Y qué ángulo forma el cable con el suelo? Aquí estoy haciendo un intento por dibujar esta situación. Aquí vamos a tener el poste telefónico que está aquí, es el este que estoy dibujando como vertical. El tirante sería el cable, es este que está aquí, y vamos a clavarlo con una estaca que está en el suelo. Aquí está, vamos a imaginarnos que aquí está la estaca y está a 8 metros de la base del poste. Entonces la distancia horizontal son 8 metros de la base del poste, la altura del poste son 12 metros y lo que me preguntan es de qué longitud tendría que ser el cable y cuál es el ángulo que forma el tirante o el cable con el suelo. Entonces, pues en este caso yo tengo los dos catetos del triángulo rectángulo, porque aquí yo tengo el ángulo recto, y entonces para conocer la longitud del cable, pues voy a apoyarme del teorema de Pitágoras. A esta longitud le voy a poner L, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, y en este caso L al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 12 metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado. Y me voy a apoyar, bueno, voy a despejar aquí la L, que entonces sería la raíz cuadrada de 12 metros al cuadrado, que serían 144 metros cuadrados, y 8 metros al cuadrado serían 64 metros cuadrados. 144 metros cuadrados más 64 metros cuadrados serían 208 metros cuadrados.
a la hora de sacar la raíz de 208 me va a dar 14.422.222. Voy a poner en este momento todos los decimales que me salen en la calculadora y metros. ¿De acuerdo? Ahora, no voy a utilizar todos los decimales que están en mi calculadora. ¿Por qué? Porque solamente necesito cifras significativas. ¿A qué se refieren las cifras significativas? Se refieren a, digamos, nunca la primera cifra significativa puede ser 0. Entonces vamos a decir, nuestra primera cifra significativa es la primera cifra de mi resultado que no es 0. En este caso mi primera cifra significativa es 1. Luego de ahí normalmente contamos de 3 a 4 cifras significativas para asegurarnos que el resultado por el error por redondeo sea menor al 0.5%. Entonces vamos a contar una cifra significativa, 2, 3. Y bueno, vamos a regalarnos una más, 4. Entonces vamos a redondear hasta este 2. Si la cifra que siguiera del 2 fuera mayor o igual a 5, entonces redondeamos ese 2 a la siguiente cifra, que sería 3. Pero como en este caso la siguiente cifra no es mayor o igual a 5, se va a truncar hasta ese 2. Entonces me va a quedar en mi resultado 14.42 metros. Y esa sería el resultado de la longitud del cable. Ahora, para encontrar el ángulo, yo puedo utilizar cualquiera de mis tres principales razones trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente. Tengo la libertad de usar cualquiera de las tres porque tengo ya los tres lados del triángulo. Pero voy a intentar no usar la L porque puede ser que yo esté mal. Entonces voy a utilizar mejor la base, que es la distancia de la estaca al poste, que es un dato que ya tengo, y la altura del poste, que también es un dato que me da el problema. Entonces esos no pueden estar mal. Y entonces este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. La razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Entonces la tangente del ángulo que yo quiero es el cateto opuesto, que son 12 metros, entre la base, que son 8 metros, entre el cateto adyacente. Aquí, bueno, los metros se pueden dividir, se hacen 1, y entonces si yo quiero despejar de aquí el ángulo, sería arco cuya tangente es 12 octavos, que bueno, puedo simplificar esa fracción, como que serían 3 medios. ¿Y cómo veo el arco cuya tangente en la calculadora? En la calculadora aparece como tan menos 1 de, ya no voy a poner 12 octavos, voy a poner 3 medios, que es lo mismo, divido entre 4 y entre 4. Y voy a meter a mi calculadora la tangente inversa de 3 medios. Este menos 1 no es un exponente, se refiere a la función inversa de la tangente. Entonces esto sería la tangente inversa de 3 medios, lo meto en mi calculadora y me da 56, técnicamente me da 56.3, 30, 99, 32. Pero como les dije hace un momento, voy a redondear a la cuarta cifra significativa, que sería 1, 2, 3, 4. Aquí voy a redondear a este 0. Pero como la siguiente cifra es 9, entonces este 0 se convierte en 1, 56.31 grados, y esa sería la respuesta a este problema. Y entonces, bueno, ya terminamos nuestro ejemplo. Vamos a continuar en otros videitos con otros ejemplos de solución de triángulos rectángulos. Cuídense mucho.